Pasé 5 días enterrado vivo en una mina abandonada. 5 días en oscuridad total. 5 días respirando aire que se acababa. Y solo teníamos una botella de agua para 2 personas. Mi nombre es Martín, y lo que voy a contarte no es una película. Es lo que viví junto a mi compañero Lucas cuando toneladas de roca nos sepultaron a 200 metros bajo tierra. Escuchamos nuestros propios gritos ahogarse en el polvo. Sentimos como el oxígeno desaparecía con cada respiración. Tomamos decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Hubo momentos en los que deseé morir rápido, solo para que terminara. Otros en los que peleé con Lucas por un sorbo de agua. Intentamos cavar con las manos hasta que sangraron. Rezamos. Gritamos. Lloramos. Y cuando todo parecía perdido, cuando ya no quedaba nada, sucedió algo que cambió todo. Esta es la historia de cómo sobreviví al infierno bajo tierra. Mi nombre es Martín y soy ingeniero de minas. Lucas era mi compañero de trabajo desde hacía 3 años. Ese día de octubre entramos a una mina abandonada en el norte de Chile para hacer una evaluación técnica. Era rutina. Lo habíamos hecho cientos de veces. Pero a las 3:47 de la tarde, escuchamos un crujido que venía desde las profundidades. No nos dio tiempo de correr. La montaña entera se vino abajo. El último rayo de luz que vi fue el de mi linterna girando en el aire mientras caía. Luego, solo hubo oscuridad. Y silencio. Y el peso de 1000 toneladas de roca entre nosotros y el mundo exterior. Si esta historia te está llegando al corazón, déjame un like y suscríbete al canal. Y por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Quiero saber que mi historia llegó hasta ti. Lucas y yo entramos a la mina a las 2 de la tarde. Llevábamos cascos con lámparas, 2 mochilas con equipo de medición, una cuerda de seguridad y provisiones básicas. La mina había estado inactiva por 15 años. Pero la compañía quería saber si valía la pena reactivarla. Caminamos por túneles estrechos, tomando muestras de mineral, fotografiando las paredes, midiendo la estabilidad de las vigas de soporte. Todo normal. Lucas bromeaba sobre el partido de fútbol del fin de semana. Yo pensaba en la cena que tendría con mi esposa esa noche. Entonces escuchamos el primer crujido. Venía de arriba, profundo, como si la tierra misma estuviera quejándose. Lucas me miró. Vámonos, dijo. Comenzamos a caminar rápido hacia la salida. Pero no llegamos ni a 50 metros cuando el mundo explotó. Un estruendo ensordecedor. El suelo se movió bajo nuestros pies. Las paredes temblaron. Y luego todo cayó. Rocas del tamaño de automóviles se desplomaron desde el techo. El aire se llenó de polvo tan denso que no podía ver mi propia mano frente a mi cara. Caí de rodillas, cubriéndome la cabeza con los brazos mientras piedras me golpeaban la espalda, los hombros, las piernas. El ruido era apocalíptico. Duró eternidades. O tal vez fueron solo segundos. No lo sé. Cuando finalmente se detuvo, lo primero que sentí fue el silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Luego, la oscuridad. Mi lámpara se había roto en la caída. Intenté encender mi linterna de emergencia, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó. La escuché rodar por el suelo de piedra. Lucas, grité. Lucas, ¿estás bien? Mi voz sonaba amortiguada, extraña, como si el polvo la absorbiera. Estoy aquí, escuchó su voz a unos metros de distancia. No puedo moverme bien. Creo que me lastimé la pierna. Finalmente encontré mi linterna. La encendí. El haz de luz cortó la nube de polvo y reveló la pesadilla. El túnel por donde habíamos entrado ya no existía. En su lugar había un muro sólido de roca y escombros. Toneladas y toneladas de piedra. Caminé hacia él, toqué la superficie con las manos. Era real. Estábamos completamente sellados.
Miré a Lucas. Él me devolvió la mirada. Y en ese momento, sin decir una palabra, ambos entendimos la verdad, estábamos enterrados vivos. Lo primero que hicimos fue revisar qué teníamos. Lucas se quitó su mochila con dolor, sosteniéndose la pierna izquierda. Yo vacié la mía en el suelo. El inventario era desolador: 2 linternas, una radio portátil que no captaba señal bajo tierra, un botiquín básico, algunas barras de granola, una cuerda que ya no servía de nada, mi teléfono celular sin señal, y una botella de agua de 1 litro. Una sola botella. Para 2 personas. En una tumba de piedra. Hay que racionar el agua, dije, tratando de sonar calmado. Lucas asintió. Tomamos un sorbo cada uno. El agua estaba tibia, pero fue lo mejor que había probado en mi vida. Solo un poco cada 6 horas, acordamos. Marqué la hora en mi teléfono, 4:15 de la tarde del primer día. Las primeras horas fueron un infierno de esperanza desesperada. Gritamos hasta quedarnos sin voz. Golpeamos las rocas con piedras más pequeñas, tratando de hacer ruido, de enviar señales. Intentamos mover las piedras más grandes del derrumbe, pero era inútil. Cada roca que quitábamos revelaba 3 más detrás. Era como intentar vaciar el océano con una cuchara. La radio no servía. El celular no tenía señal. Estábamos completamente aislados del mundo exterior. ¿Creen que alguien nos está buscando?, preguntó Lucas. Sí, mentí. La verdad es que nadie esperaba que regresáramos hasta el día siguiente. Y cuando no llegáramos, ¿cuánto tiempo tardarían en organizar un rescate? ¿Días? ¿Semanas? La mina era enorme, con docenas de túneles. ¿Cómo sabrían dónde buscarnos? A las 10 de la noche del primer día, tomamos nuestro segundo sorbo de agua. La botella ya estaba por debajo de la mitad. Mi garganta ardía de tanto gritar. La boca sabía a polvo y sangre. Lucas tenía la pierna hinchada y morada. Le di 2 pastillas del botiquín, pero sabía que no eran suficientes. El segundo día fue peor. El hambre comenzó a apretar. Las barras de granola se acabaron rápido. Pero la sed era 1000 veces peor que el hambre. La sed es un demonio que te consume desde adentro. Tu lengua se hincha. Tu garganta se cierra. Tu cabeza late como si tuviera un martillo adentro. Y cada vez que miraba esa botella de agua, tenía que luchar contra el impulso de tomarla toda. ¿Qué pasa si nadie viene?, preguntó Lucas en la oscuridad del tercer día. No respondí. Porque yo pensaba lo mismo. Estábamos muriendo de sed a cámara lenta, y ambos lo sabíamos. La botella ya estaba vacía en un 80%. Tal vez nos quedaban 2 o 3 sorbos más. Y luego, nada. Solo esperar a que nuestros cuerpos se apagaran. Para el cuarto día, ya no éramos las mismas personas. El aire se había vuelto pesado, denso, difícil de respirar. Con cada inhalación sentía que mis pulmones trabajaban el doble para extraer oxígeno. Lucas respiraba en jadeos cortos. Su pierna había empeorado. La infección era evidente por el olor. Los mareos comenzaron esa mañana. Me levanté para orinar en un rincón del túnel y el mundo giró. Caí de rodillas. Lucas intentó ayudarme, pero él apenas podía moverse. Nos quedamos ahí, en el suelo frío, respirando ese aire podrido, sintiendo cómo la vida se escurría de nuestros cuerpos. Veo luces, dijo Lucas de repente. Martín, ¿ves las luces? Yo no veía nada. Eran alucinaciones. La falta de oxígeno y la deshidratación le estaban jugando trucos a su cerebro. No hay luces, Lucas. Mantente conmigo, le dije, aunque mi propia mente comenzaba a jugarme trucos. Escuchaba voces. La voz de mi esposa llamándome. La risa de mi hija. Música lejana. Sabía que no era real, pero sonaba tan clara, tan cercana.
Nos estamos muriendo, susurró Lucas. Lo sé, respondí. Hablamos sobre la muerte esa noche. Sobre qué se sentiría. Si dolería. Si habría algo después. Lucas rezaba en voz baja, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Yo no podía rezar. Estaba demasiado enojado. Enojado con la mina, con la compañía, con Dios, conmigo mismo. Hubo momentos de silencio absoluto en los que solo escuchaba mi propio corazón. Late lento. Muy lento. Como si estuviera ahorrando energía. Como si supiera que pronto se detendría. El miedo a dormirme era real. ¿Y si no despertaba? ¿Y si simplemente me iba y nunca regresaba? Martín, dijo Lucas en la oscuridad. Si solo uno de nosotros sale de aquí, quiero que le digas a mi familia que... No lo dejé terminar. Los dos vamos a salir, dije. Pero mi voz sonaba hueca. Incluso yo dejé de creerlo. Los pensamientos oscuros llegaron como buitres. Pensamientos sobre terminar rápido. Sobre no esperar más. Sobre usar las piedras. Sobre la cuerda. Pero entonces pensaba en mi esposa. En mi hija de 7 años. En que ellas merecían un cuerpo que enterrar. Merecían saber qué pasó. No podía rendirme. Todavía no. En la mañana del 5.º día, cuando ya habíamos tomado la última gota de agua, Lucas dijo algo que cambió todo: siento aire. Al principio pensé que eran más alucinaciones. Pero luego yo también lo sentí. Una corriente de aire fresco. Muy débil. Casi imperceptible. Pero real. Seguimos la corriente hasta una grieta en la pared lateral del túnel. Era pequeña, del ancho de mi puño, pero definitivamente había aire viniendo de ahí. Hay otro túnel del otro lado, dije. Si cavamos, tal vez. No terminé la frase. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que teníamos que hacer. Comenzamos a cavar como animales. Con las manos. Con piedras. Con lo que fuera. Mis dedos sangraban. Las uñas se me rompieron. Pero no me importaba. Había esperanza. Por primera vez en 5 días, había esperanza real. Lucas cavaba con una mano, la otra sosteniendo su pierna. Entre los dos, centímetro a centímetro, la grieta se hacía más grande. 2 horas después, el agujero tenía el tamaño de una sandía. Metí mi linterna adentro. Del otro lado había un espacio. Un pequeño túnel. Lo logramos, gritó Lucas. Vamos a salir. La adrenalina nos invadió. Olvidé el dolor. Olvidé el hambre. Olvidé la sed. Solo existía ese agujero y la promesa de libertad. Trabajamos más rápido. El agujero crecía. Ya casi cabía mi cuerpo. Déjame intentar pasar, dije. Metí mi cabeza, luego mis hombros. Era estrecho pero posible. Empujé con las piernas, deslizándome hacia adelante. Ya casi, gritó Lucas detrás de mí. Y entonces escuché el crujido. Ese maldito sonido que ya conocía demasiado bien. No, 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 grité. Pero era tarde. Las rocas sobre el agujero se movieron. Se quebraron. Y cayeron. Me jaló hacia atrás justo a tiempo antes de que toneladas de piedra colapsaran sobre el agujero que habíamos hecho. El derrumbe fue peor que el primero. Más roca. Más polvo. Menos aire. Cuando se detuvo, el agujero había desaparecido. En su lugar había un muro sólido de escombros frescos. Y el túnel donde estábamos ahora era más pequeño. Las paredes se habían cerrado. El techo estaba más bajo. No puede ser, susurró Lucas. No puede ser. Se dejó caer al suelo y comenzó a llorar. Yo me senté contra la pared, mirando mis manos destrozadas.
La sangre caía en gotas lentas sobre el polvo. La esperanza que había sentido minutos antes se convirtió en desesperación absoluta. No solo no habíamos avanzado. Estábamos peor que antes. Mucho peor. No sé cuánto tiempo pasó después de ese último derrumbe. Tal vez horas. Tal vez minutos. El tiempo había dejado de existir. Lucas estaba tirado en el suelo, inconsciente o dormido, no estaba seguro. Su respiración era superficial. Mi propia respiración era difícil. Cada inhalación era un esfuerzo consciente. Lo siento, le dije a Lucas, aunque no sé si me escuchó. Lo siento mucho. Lo siento por arrastrarlo a esta mina. Lo siento por no haber corrido más rápido. Lo siento porque íbamos a morir aquí, en la oscuridad, solos y olvidados. Cerré los ojos. Pensé en mi esposa. En mi hija. En todas las cosas que nunca haría. En todos los momentos que me perdería. Sentí que me dejaba ir. Que finalmente aceptaba lo inevitable. Y en ese momento de rendición total, escuché algo. Un sonido. Lejano. Metálico. Pensé que era otra alucinación. Pero no desapareció. Se hizo más fuerte. Más cercano. Era el sonido de metal contra piedra. Alguien estaba cavando. Lucas, grité, sacudiéndolo. Lucas, despierta. Alguien está cavando. Se despertó con dificultad. ¿Qué? Escucha. Ambos nos quedamos en silencio. El sonido era inconfundible ahora. Máquinas. Voces. Gritos. Estamos aquí, comencé a gritar. Aquí. Aquí. Lucas se unió a mis gritos, golpeando la pared con una piedra. El sonido se hizo más fuerte. Más fuerte. Y luego, un rayo de luz perforó la oscuridad. Un pequeño agujero apareció en el muro de escombros. Luz real. Luz del sol. Los encontramos, gritó una voz del otro lado. Están vivos. Lo que siguió fue un borrón. Más excavación. El agujero creciendo. Manos agarrándome. Voces. Luz cegadora. Aire fresco llenando mis pulmones. Me sacaron primero. Luego a Lucas. Estábamos en la superficie. El cielo era azul. El sol brillaba. La gente nos rodeaba. Paramédicos. Bomberos. Cámaras. 5 días, dijo alguien. Estuvieron enterrados 5 días. Es un milagro. Un milagro. Sí. Eso fue. Porque ninguno de nosotros debería haber sobrevivido. Pero lo hicimos. Han pasado 2 años desde ese día. Lucas se recuperó. Cojea un poco, pero está vivo. Yo dejé de trabajar en minas. No puedo. El solo pensar en entrar a un túnel me hace sudar frío. Pero aprendí algo en esos 5 días bajo tierra. Aprendí que la vida es frágil. Absurdamente frágil. Que podemos estar aquí un momento y desaparecer al siguiente. Aprendí que cuando todo se reduce a lo esencial, cuando quitas el dinero, el estatus, las preocupaciones superficiales, solo queda una cosa, el deseo de vivir. El deseo de ver una vez más a las personas que amas. Ahora abrazo a mi esposa cada mañana como si fuera la última vez. Le leo a mi hija cada noche. Salgo a caminar solo para sentir el aire fresco en mis pulmones. Porque sé lo que es estar enterrado vivo. Y sé lo afortunado que soy de estar aquí, respirando, viviendo, contando esta historia. La vida es un regalo. Un milagro diario. Y nunca, nunca debemos olvidarlo.